asmática. Pues todo paciente, ¿sí? Todo paciente que tiene un asma, ya habíamos dicho en la anterior clase que un paciente ya sea diagnosticado de asma, ya con anticipación o que por ahí no tenía síntomas de asma, pues puede ser de que ese paciente, si no tenía síntomas de asma, debute con un cuadro de asma, o ese paciente que eh, ya sabía que tenía asma y que estaba en tratamiento, pues lamentablemente puede ser un cuadro de exacerbación, ¿no? Puede ser un cuadro de una crisis asmática, ¿no? Entonces, pues la, la crisis asmática, ¿sí? La crisis asmática no es nada más que la exacerbación que va a tener ese paciente, ¿sí? De su enfermedad de base, o por ahí ese paciente debute con los síntomas. Entonces, la definición de crisis asmática es la exacerbación, que es los ataques o crisis de asma con episodios agudos o subagudos que van a caracterizar el aumento progresivo de uno o de más de los síntomas, ¿no? Típicos. La tos, ya sea las sibilancias, la sensación de falta de aire, etcétera, ¿no? Y que se va a acompañar, obviamente, con una disminución del pico flujo que se va a ver disminuido en el BEF-1 en una espirometría. Entonces, esa es la exacerbación, o sea, que todo paciente va a tener, ¿no? En algún momento de su vida, cuadros de crisis o ataques, ¿sí? Y eso va a hacer de que el paciente, obviamente, tenga un cuadro agudo y, por ende, el paciente tenga que consultar a la urgencia, ¿no? En forma aguda. Y se instaura esa crisis, existen dos tipos. Sí, vamos a ver de que según cómo se instaura esa crisis, vamos a ver que esta oración puede ser en forma lenta, ¿sí? Y otra puede ser... Bueno, entonces, bueno, a la hora de exacerbación nos referimos a eso, ¿no? De que el paciente va a tener ataques o crisis de asma en algún momento de su vida, ¿no? Y que obviamente a qué se refiere, que el paciente, los síntomas clásicos que él tenía, pues van a exacerbarse mucho más, o por ahí su asma estaba controlado y estaba sin síntomas, bueno, de un momento a otro va a aparecer nuevamente a presentar los síntomas, ¿no? Y los cuales pueden presentarse en diferente intensidad. Entonces, ese paciente va a ser de que acuda de urgencia a un hospital, ¿no? Para ser evaluado y obviamente ser tratado. Entonces va a tener aumento en los síntomas y el pico flujo también va a disminuir. El BEF-1 va a estar disminuido. Y según cómo se instaure esta crisis, pues se puede instaurar esta crisis de dos formas, ¿no? Una puede instaurarse en forma lenta, donde el paciente en días o semanas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sus síntomas de exacerbación van a ir en forma progresiva, ¿no? Va a ir de un día a otro de forma progresiva, como dice, días o semanas, hasta que recién lo lleve a que acuda a la urgencia, ¿no? Los cuales dice que más del 80% acuden la urgencia, obviamente, y se debe que 80% habitualmente la causa para que se exacerbe sus síntomas y presente esta crisis aguda o ataque de asma y se presente en forma lenta, el 80% va a ser secundaria a infecciones respiratorias altas, básicamente a resfríos, gripes, bronquitis, etcétera, o si no, va a ser también a un mal control de su enfermedad por mala adhesión al tratamiento. ¿A qué se refiere? Que el paciente pues va a dejar de utilizar sus medicamentos y al sentirse bien y él va a pensar que se ha curado, o por ahí lo va a hacer pues de forma intermitente, ya no va a ser todos los días, ¿no? Pues lo va a hacer cada 2 o cada 3 días. O por ahí también va a ser el mal uso de su medicamento. Vale aclarar de que los pacientes asmáticos, ya les puse ese ejemplo claro, ¿no? Si alguna vez vieron Doctor House, la paciente asmática, el aerosol, pues lo hacía en su cuello, como si fuese un perfume. Entonces es muy importante que el paciente sepa cómo utilizar el aerosol. Hay una técnica de cómo tiene que hacerse, ¿no? El paciente tiene una distancia de entre la boca al aerosol, más o menos, les voy a mostrar una foto, pues ni bien tenga alguna fotito o algún, si consigo, les voy a mandar cómo se hace la técnica, pero no es meter el dispositivo dentro de la boca y hacer el disparo, es como si muchos no estuviese por ahí utilizando, si han visto, hay unos aerosoles que sirven como para refrescar y dar un buen aliento a la boca, pues más o menos algunos hacen así, meten en la boca, disparan y listo, y no es así, tienen que
agitar el aerosol, tener una distancia entre la boca y el aerosol más o menos de unos 10 centímetros, y recién aplicar el aerosol y hacer la maniobra de inhalar ese aerosol para que llegue a los pulmones. Entonces, parte también de que el paciente por ahí está con su tratamiento, no está controlado sus enfermedades porque hacen mal uso del aerosol, no hacen en la forma correcta, ¿no? Entonces, cuando se instaura en forma lenta la crisis, lleva días a semanas de que el paciente progresivamente va teniendo aumentando los síntomas, pues las principales causas son infecciones respiratorias altas o un mal control de la enfermedad. Y el mecanismo fundamental, vean, en cuanto a lo que hizo la fisiopatología, el mecanismo fundamental es la inflamación, ¿sí? O sea, que lo que más predomina es la inflamación con respecto a la broncoconstricción o, si quieren entender, al espasmo del músculo bronquial. Y la respuesta del tratamiento también es lenta, como se va dando lentamente, cuando uno le hace el tratamiento en urgencias, también es lenta la respuesta. Luego tenemos aquella que se presenta en forma rápida, dice, en cuestión de horas, ¿no? El paciente está ahí en su domicilio, por ejemplo, o en la calle, en algún lugar, y pues justo en ese momento está el factor desencadenante, que es un alergeno, puede estar en su casa limpiando el polvo del domicilio y inhala ese alergeno y tiene una crisis en cuestión de horas. O sea, la falta, la sensación de que le falta el aire, los síntomas de opresión en el pecho y la tos, pues son en cuestión de horas, o sea, es inmediato, ¿no? Entonces, vean que como se instaura rápidamente, habitualmente dice que son a alergenos inhalados, como les dije, o a la ingesta de algún fármaco como AINES, especialmente la aspirina o algún beta bloqueante, o algún alimento que contiene en su composición algún aditivo, ¿no? O conservantes, ¿no? Especialmente los alimentos que vienen en conservas, ya sea en lata o en caja, que tienen conservantes. O si no, miren, el estrés emocional, ¿no? Un paciente que por ahí es asmático y tiene un estrés emocional por X causas, por el fallecimiento de algún familiar, alguna situación que le informan, etcétera. Entonces, en cuestión de minutos a horas, el paciente tiene su cuadro de ataque. Y justamente este, que se instala en forma rápida, es el más peligroso, porque vean, es tan rápido que le produce los síntomas que muchas veces el paciente no le da tiempo a llegar al hospital o a la urgencia y pues de ahí aumenta su mortalidad, ¿vean? ¿Y por qué se instala tan rápido? Porque vean, porque el mecanismo es el broncoespasmo, ¿no? ¿Vean? El mecanismo es el broncoespasmo, o sea, de que dentro de los mecanismos de fisiopatológicos del asma, si se acuerdan, vimos el aumento en la inflamación de la mucosa de los bronquios, la mayor constricción del músculo bronquial, mayor secreción o producción de moco, y bueno, y el cuarto, por ahí el que no es el que se presenta en forma aguda, sino al pasar los días o más tiempo, es las alteraciones estructurales, digamos, ¿no? Que no son tampoco destructivas, pero bueno, entonces vean, acá el mecanismo que predomina es la constricción del músculo y por ende tiene una mayor gravedad inicial y mayor riesgo de intubación y muerte del paciente. Pero ¿qué es lo bueno de esto? De que por ahí el paciente responde también más rápido y fácilmente al tratamiento. ¿Sí? Entonces vean, según cómo se instauran los crisis o ataques de asma, pueden ser instauración lenta o instauración rápida. Nuevamente, recalcando qué es lo que produce el mecanismo fisiopatológico, ahí les dije inflamación con edema, el broncoespasmo y la hipersecreción de moco, ¿no? Ahí vemos cómo está un broncoespasmo, donde se ven los músculos bronquiales que están contrayéndose, vean. Y después en la inflamación lo que vemos es el edema de la mucosa y mayor secreción de moco, ¿no? Entonces vean de que en la instauración lenta lo que más predomina es la inflamación y en cambio en la instauración rápida más predomina el broncoespasmo. Este tarda en días o semanas para que presente la crisis, o mejor dicho, va de poco en poco, en cambio este es en cuestión de horas. Este es el más peligroso de la instauración rápida. Vean, nuevamente hay una diferencia, ¿no? Las características de los pacientes que tienen un ataque de asma o una crisis asmática o una exacerbación aguda, vean, para un poco de diferencia según lo que se ha hecho estudios, vean. En el tipo 1, en aquel que se instala en forma lenta, el asma agudo es de lenta evolución, dice, ¿no? El deterioro es progresivo, dice, no, más de 6 horas habitualmente, ¿no? Frecuentemente días o semanas lleva a que el paciente vaya empeorando sus síntomas. Del 80-90%, ¿no? De los pacientes presentan esto, los que tienen asma. Predomina más en el sexo femenino y la principal causa son infecciones respiratorias como causantes desencadenantes y también mala adhesión al tratamiento, les he dicho. La obstrucción a la vía aérea es menos grave, ¿no? Porque se va cerrando de a poquito, digamos.
Lo bueno es de que no pone en riesgo la vida del paciente, pero lo malo es de que también cuando uno le hace el tratamiento, la respuesta es lenta y habitualmente estos pacientes se quedan hospitalizados. Predomina la inflamación en la vía aérea. En el de progresión rápida es un asma hiperagudo, ¿no? Una evolución rápida, con deterioro rápido de la mecánica respiratoria y presentación rápida de los síntomas, vean, menos de 3 horas. Del 10 al 20% de los pacientes con asma presentan esta progresión rápida, más es en más hombres. Las causas principales son alergenos, ejercicio físico, social como desencadenantes más frecuentes. La obstrucción de la vía aérea es más grave y lo bueno que la respuesta al tratamiento también es más fácil y más rápida y por tanto tiene menos frecuencia de que se internen estos pacientes. Y el mecanismo es el espasmo del músculo liso. Sí, eso es cómo se va instaurando las crisis asmáticas en los pacientes que tienen asma, ¿no? Ya les vuelvo a aclarar, ya sea pacientes que ya tenían asma y estaban con tratamiento o pacientes que hoy debutan directamente con el asma, tienen una crisis. Todo paciente que tiene una crisis hay que evaluarlo en urgencias, obviamente, y hay que ver el grado de los síntomas y cuán afectado está para ver qué es lo que se va a hacer con ese paciente, ¿no? Entonces, la evaluación de la gravedad se hace en 2 etapas. Una evaluación inicial estática y luego hay otra que es una evaluación dinámica después del tratamiento. ¿Qué hacemos en la estática, no? ¿Cuáles son los objetivos? Identificar a los pacientes con factores de riesgo, ¿no? De que estos pacientes, ¿a qué se refiere? Que puedan tener factores de riesgo de que ese paciente pueda realizar un asma casi fatal o un asma fatal. ¿A qué se refiere un asma casi fatal? Que el paciente si ya tuvo antecedentes de que ingresó por episodios de asma al hospital, estuvo internado en sala y mucho más aún si estuvo internado en terapia intensiva y mucho más si requirió intubación orotraqueal. Entonces, esos son los pacientes que se llaman asma casi fatal porque casi se muere. Y él, ¿no? Entonces hay que identificar esos factores de riesgo porque obviamente si tuvo ese episodio puede volver a tener y por ahí en esta ocasión ya puede ser un asma fatal, que quiere decir que el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Identificar los signos y síntomas del compromiso vital, ¿no? Hay que ver los signos vitales, ver su frecuencia respiratoria, cardíaca, su saturación, cómo está su mecánica respiratoria, cómo está su auscultación, etcétera. Y si se puede medir en forma objetiva el grado de obstrucción, ¿no? Al flujo mediante la determinación del BEF-1, dice, ¿no? Para eso tendríamos que tener en urgencias un espirómetro y eso pues, nadie lo tiene aquí. O un pico flujo. El pico flujo sí por ahí es más fácil tenerlo. Es un aparatito que básicamente se ha hecho para que los pacientes con asma puedan hacerse su autocontrol e ir evaluando, ¿no? Por ahí el pico flujo sí podemos tenerlo en urgencias y por ahí sí con eso podemos objetivizar qué grado de obstrucción tiene, ¿no? Si es una obstrucción leve, moderada y severa o grave, pero igual con eso, pero igual para saber eso nosotros evaluamos mediante los síntomas, ¿no? Y los signos que ya vamos a ver. Una vez hecho eso, obviamente vamos a hacer un tratamiento y después del tratamiento, las respuestas, ¿no? Ya que es la evaluación dinámica, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación dinámica? Ya ves, una vez ya he hecho el tratamiento y ver si responden o no, pues justamente ver qué cambios hemos obtenido en la obstrucción del flujo aéreo, ¿no? Respecto a los valores iniciales, ¿no? Y ver la necesidad de efectuar otra exploración diagnóstica, ¿no? Obviamente, vamos a ver si el paciente ha mejorado clínicamente, mejorará su frecuencia respiratoria, mejorará su saturación, mejorará, tendrá que utilizar menos músculos accesorios y obviamente si le hacemos una espirometría o un pico flujo, tendremos que ver que los valores obviamente han mejorado. Y en base a eso nosotros vamos a ver y valorar si necesita algún estudio más o no necesita ningún estudio, o ver si el paciente puede irse a su casa, o si el paciente tiene que internarse. Y si el paciente tiene que internarse, vamos a ver si se interna en sala o se interna en terapia. Vean, ¿no? Identificar a los pacientes con factores de riesgo, dice, en la evaluación estática, ya que están los factores de riesgo que les había dicho, ¿no? Factores que predisponen al asma de riesgo vital o casi fatal. O sea, ¿qué son los factores que te van a predisponer a ese paciente de que tenga posiblemente un asma fatal que pueda llegar a fallecer o casi fatal que ingrese a terapia intensiva? Entonces, ¿cuáles son los factores? Vean, episodios previos de que haya internado en UTI ese paciente o haya estado en ventilación mecánica. ¿Cuántas hospitalizaciones tuvo en el año previo y si fueron frecuentes, ¿no? Que simplemente se internaron
en la sala común o incluso también aquí cuenta cuántas veces fue a urgencia, ¿no? No es lo mismo que tú hayas ido a urgencia una vez el año pasado y otro que ha ido 4 o 5 veces. Se supone que el que ha ido más veces, el que más frecuentemente ha ido el año pasado al hospital y se ha internado, obviamente tiene también un factor de riesgo que le predispone a tener un asma fatal o casi fatal. ¿No? Ahí está nuevamente, ¿no? Múltiples consultas a urgencias el año previo, trastornos psicológicos, actitud de negación. Muchos pacientes, pues, tienen el asma y para variar tienen un trastorno psicológico o depresivo y pues qué va a hacer de que el paciente tenga una mala adherencia al tratamiento, ¿no? No va a ser un buen tratamiento, él va a pensar que pues ya está curado o pues no va a cumplir y eso va a hacer de que sea un factor de riesgo para ese paciente de que pueda tener un asma fatal o casi fatal. Comorbilidades cardiovasculares, ¿no? Si el paciente puede, aparte de asmático, es paciente que ha tenido un infarto o una insuficiencia cardíaca, pues obviamente aumenta mucho más los factores. Abuso de agonistas de beta 2 de acción corta, ¿no? Si el paciente te dice que pues utiliza su salbutamol o su terbutalina, pues te dice 6, 8, 10 veces al día, pues lo estoy utilizando demasiado porque obviamente se supone que tiene varios episodios al día, ¿no? Entonces que su asma no está siendo controlado. Entonces, al abusar tanto, te está indicando también que pueda tener un factor de riesgo de asma fatal o casi fatal. La instauración brusca de la crisis también es un factor de riesgo, ¿no? Aquí la que se presenta en horas, y pacientes sin control, ¿no? Hay pacientes que no tienen un control periódico de su enfermedad, que no van o no vuelven nunca más, y pues también esos son los factores de riesgo, como les dije, para un asma fatal o casi fatal. ¿Cómo evaluamos la gravedad de la exacerbación asmática, ¿no? En la parte estática hemos dicho que identificamos los signos y síntomas de compromiso vital para ver la gravedad. Vean, en este cuadrito vemos para poder clasificar si su asma es una crisis, digo, si su ataque de su asma es una crisis leve o es una moderada o grave o es un cuadro muy grave que inminentemente le va a llevar a una parada respiratoria. Entonces, vean, en la crisis leve el paciente tiene una disnea leve. En cambio, en la moderada o grave tiene una disnea moderada o intensa, ¿no? Acá por ahí el paciente te dirá que tendrá disnea a grandes esfuerzos y aquí te dirá que tiene disnea a pequeños esfuerzos. Y aquí básicamente el paciente da disneico sin hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? En la crisis leve el paciente te va a hablar, va a decir párrafos, ¿no? Te va a poder conversar. En cambio, en la crisis moderada o grave va a decir apenas frases o algunas palabras, ¿no? Y en la parada respiratoria, pues, obviamente el paciente no va a poder decir nada, incluso va a estar incluso inconsciente, ¿no? En la crisis leve, vean, su frecuencia respiratoria va a estar aumentada, en cambio en la moderada grave va a ser mayor de 20 a 30 por minuto. En la crisis leve, vean, no va a estar taquicárdico, menos de 100, pero aquí sí va a estar más taquicárdico, es obvio, ¿no? Porque la crisis es tan grave o moderada de que obviamente hay mucha obstrucción que no llega al oxígeno de forma adecuada a, al- a su organismo y por ende está en hipoxemia y por ende por hipoxemia va a ser de que el corazón va a tratar de compensar esa hipoxemia y va a tener mayor frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces va a ser con mayor frecuencia cardíaca. En cambio, en la parada respiratoria, pues el paciente está pues, haciendo un paro respiratorio, entonces por ende el paciente va a estar con bradicardia, ¿no? Aquí en la crisis leve, vean, ¿usa músculos accesorios? No, en cambio aquí están presentes. Ya que hay un movimiento paradójico tóraco-abdominal, o sea, va a haber una discordancia entre los movimientos del tórax y del abdomen. Incluso se va a ver de que su abdomen en vez de hundirse, no se va a hundir nada, porque el paciente ya no tiene nada de fuerza, ¿no? O sea, no puede ya mover los músculos respiratorios. Vean, la crisis leve, las sibilancias están presentes. En la moderada grave están también presentes y lo que les había dicho, ¿no? En las primeras clases, cuando hablamos de asma, ¿no? Al examen físico, el decir que uno no ausculta nada en un paciente asmático no quiere decir de que no tiene nada, en todo lo contrario, ¿no? El silencio auscultatorio, vean, es un signo de gravedad en ese paciente porque no le está entrando para que entiendan ni una gota de aire, por ende, pues no ausculta nada, es porque no está pasando nada y eso, gente, vean, se ve en los pacientes que tienen una posible parada respiratoria, el paciente está ya muy comprometido. El nivel de conciencia aquí normal, aquí está disminuido, está somnoliento, ¿no? Estupuroso. Después aquí tenemos el pulso paradójico, aquí está ausente, aquí está en la crisis moderada, está mayor de 10 a 25 minutos de mercurio y aquí está ausente, ¿no? Es por la fatiga muscular. Si uno le hace un pico flujo o una espirometría, vemos que aquí en la crisis leve pues está más de 70, digamos, que estaría prácticamente normal, en cambio ya está disminuido, ¿no?
está por debajo por la obstrucción severa. Aquí la saturación de oxígeno está normal de 95 para arriba y aquí en la moderada está también normal de 90 a 95, pero aquí está por debajo, está con hipoxemia. Si uno le hace gases arteriales, la presión parcial aquí es normal, en la crisis leve, aquí está de 80 a 60, están algo ya disminuidos porque el valor normal es de 80 a 85, y vean, está entre 80 hasta 60, ya puede ser algo disminuido, en cambio aquí está totalmente por debajo. Y si está por debajo, ya no puede ser que es una insuficiencia respiratoria. Y lo mismo, ¿no? La presión parcial del dióxido, aquí está por debajo de 40, que es normal, en cambio acá ya está por arriba de 40. ¿Qué quiere decir? De que el paciente se está fatigando y pues está reteniendo PCO2, ya no lo puede eliminar por el fatigamiento que tiene, entonces ya está con hipercapnia. Entonces vean, tomando en cuenta estos parámetros del examen físico y apoyar con algunos laboratorios de gasometría arterial, si puedes hacerle, pero si no, con el saturómetro simple, ya puede evaluarte si es una crisis leve, moderada, grave o el paciente está por entrar a un cuadro de una parada respiratoria, ¿no? Entonces, en base a eso tú evalúas la gravedad de la crisis asmática, en leve, moderada o grave o muy grave en una parada respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento, no? En los pacientes hay que tratar inmediatamente y el objetivo de una crisis es, lo primero, preservar la vida del paciente, haciendo de que la obstrucción de los bronquios se desobstruya, por ende haya una mejor pasada de aire, ¿no? Entonces, preservar la vida del paciente, revertir la obstrucción al flujo aéreo y obviamente la hipoxemia si está presente, ¿no? De la forma más rápida posible. Y instaurar y revisar el plan terapéutico para prevenir nuevas crisis, ¿no? Vos tienes que primero desobstruir al paciente y una vez que desobstruyes, pues tienes que ver si el paciente amerita internarse en sala o en terapia o por ahí si se va a su casa. Que la mayoría se va a su casa y si se va a su casa ya tienes que ver cuál era el plan que estabas recibiendo, qué estaba haciendo mal y pues decirle un nuevo plan para evitar nuevas crisis más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en un paciente que tiene una exacerbación leve, ¿no? Con lo que hemos visto, según el examen físico, la auscultación, según la saturometría, según su frecuencia cardíaca, ya lo que hemos visto acá, ¿no? Viene un paciente con estas características, es una crisis leve. ¿Y qué es lo que se hace? Pues, no, lo primero que tenemos que hacer siempre en todo paciente que viene con crisis es ponerle oxígeno, ¿no? Hagas una máscara y le pones de oxígeno, ya sea con una cánula o una máscara, y le pones oxígeno a unos 5 o 6 litros. Lo primero que tienes que hacer eso, y obviamente también mientras con el oxígeno ya le tienes que tomar los signos vitales, obviamente, y vos con todo eso ya has determinado que es una exacerbación leve. Entonces, básicamente, en la exacerbación leve, lo que tienes que hacer es utilizar beta 2 de acción corta, ¿no? Los beta 2 adrenérgicos de acción corta. Salbutamol, como les había indicado, o terbutalina, ¿no? Vean que son drogas aliviadoras y también le das glucocorticoide oral o sistémico, ¿no? Vean, la prednisona puede ser bioral, pero lo más fácil que tenemos y lo más indicado por ahí es la de hidrocortisona endovenosa. Y si no tuviese esa, pues, dexametasona endovenosa o intramuscular, e incluso la prednisona bioral, ¿no? Se ha visto que dar bioral también su efecto es bueno. Entonces, vos le das beta 2 de acción corta, un glucocorticoide sistémico y oxígeno si es necesario. ¿Cómo se emplea el salbutamol o la terbutalina? ¿Ves? Das dosis de 200 a 400 microgramos con una cámara de inhalación. Cada aerosol, cuando tú disparas, habitualmente liberan unos 100 microgramos y otros hasta 200. Entonces, ¿qué tendrías que hacerle? 2 disparos de ese aerosol, ¿no? Con una cámara, dicen de 2 a 4 inhalaciones, dice, ¿ves? Si le vas a dar 2 disparos y es de 100, pues le das 200. Y si es de 100 y le das 4 disparos, serán obviamente 400 microgramos. Entonces le das 2 a 4 disparos del aerosol del salbutamol o la terbutalina. Y ves, ¿no? Y esperas un rato. Y sigues evaluando cada 20 minutos, ¿no? Cada 20 minutos tú vas viendo cómo está y si se quiere, le sigues dando 2 disparos hasta una primera hora de tratamiento, ¿sí? Entonces, en la primera hora, tú tienes que evaluar si el paciente ha mejorado o no ha mejorado, está igual o está peor, haciéndole disparos con salbutamol o terbutalina, ¿no? Cada 20 minutos. Si no tuviese el aerosol, las nebulizaciones también sirven. Hay gotitas para nebulizar y de igual forma nebulizas durante 5 a 10 minutos, también cada 20 minutos.
durante la primera hora. Si vos ves de que hay una evolución favorable, desaparecen los síntomas o mejoran los síntomas, si le has hecho una espirometría, un pico flujo supera más del 80% del valor teórico o del valor que tenía el paciente, y esta se mantiene durante 3 a 4 horas, no es necesario más tratamiento, o sea, de que el paciente, si vos lo dejas en urgencia y ves y lo vas controlando 3 o 4 horas, y el paciente pues ha mejorado, pues entonces no es necesario más tratamiento y por ahí vos tienes que darle de alta, ¿no? Y justamente para darle de alta, pues tendrías que vos mandarlo con corticoides. Entonces, aparte de estas nebulizaciones que tú le has hecho al paciente cada 20 minutos durante la primera hora, pues también le tendrías que haber iniciado en ese momento un glucocorticoide, le hubieras dado prednisona vía oral o le hubieras dado hidrocortisona, ¿no? Al mismo tiempo. Y vean, justamente dice que el uso de los glucocorticoides sistómicos acelera la resolución de las exacerbaciones. Debe administrarse siempre y especialmente, dice, si no se consigue reversión de los síntomas, dice, con los beta-2 agonistas de acción rápida. Si el paciente estaba tomando ya glucocorticoides orales, pues le tienes que dar, ¿no? Y si existen antecedentes de exacerbaciones previas que requirieron glucocorticoides orales, también tienes que darle. En resumen, ya sea el paciente que tenga crisis asmática leve, moderada o grave o severa, pues son las nebulizaciones y estaría indicarle darle corticoides. Si bien aquí dice que en estas situaciones habría que darle, pero yo no importa, yo les doy, justamente mejora la exacerbación. Así de que si el paciente cumple estas acápites especiales o no cumple, es nomás darle un corticoide en una crisis asmática, por más leve que sea, y las nebulizaciones, ¿no? Y después de que el paciente se vaya a su casa, pues le dices que siga tomando corticoides a esta dosis, prednisona lo más utilizado, de 0,5 a 1 miligramo durante 5 a 10 días, ¿sí? Con el fin de que la mejoría sea más rápida y sobre todo evitar de que vuelva a tener una recaída precoz. ¿Qué pasa muchas veces? Que los de urgencia les nebulizan, como les he dicho, así cada 20 minutos con salbutamol o terbutalina por 1 hora, ven que el paciente está bien, le dejan 1 hora, le mandan a su casa y le dicen, pues no le dan más nada, ni siquiera no un corticoide en ese momento, y menos le mandan a su casa. Y pues el paciente a la noche o al día siguiente vuelve otra vez con la crisis. Entonces, para evitar de que el paciente vuelva y mejore más aún sus síntomas y no tengas recaídas precoces, le mandas con prednisona a estas dosis durante 5 a 10 días. Y obviamente le mandas también con su salbutamol que venía utilizando, o si no estaba utilizando, le das un salbutamol en aerosol y le dices, utilice eso, un disparo o 2 disparos cada 6 horas hasta que venga por consultorio a que lo vea el médico especialista o su médico que lo vaya siguiendo. Entonces, vean, en la crisis asmática leve, ese es el tratamiento. Ahora, aquellos que tienen una exacerbación moderada o grave, ¿no? La primera, vean, ya es una exacerbación moderada y grave, está más comprometido que aquel que tiene una crisis leve. Por ende, ¿no? Acá el paciente, pues, hay que ponerle oxígeno lo primero para que supere la saturación más del 90%, ¿no? No tampoco mucho más del 90%, porque si no le das mucho oxígeno, puedes producir hipercapnia y es también contraproducente. Pues haces lo mismo, ¿no? Le administras un beta-2 de acción corta, como el salbutamol o la terbutalina, ya sea en aerosoles o en nebulizaciones, de igual forma cada 20 minutos, pero en este caso ya no es, digo, le haces también cada 20 minutos o incluso puedes hacerle cada 10 minutos, ¿no? Puedes hacer incluso menos espaciado, ¿no? Y vas de igual forma evaluando la respuesta, ¿no? Haces lo mismo que en el anterior paciente, haces cada 20 minutos o cada 10 minutos durante la primera hora y en esa primera hora tú vas a ir viendo si responde o no responde a las nebulizaciones o al uso de beta-2 con aerosoles. De igual forma también a este paciente le das, vean, en la primera hora le das corticoides, ¿no? En los pacientes con excesivo modelo grave, sí o sí tienes que dar. Pero ya les acabo de decir, es nomás mejor y recomendable darle incluso hasta a los que tienen crisis leve, ¿no? Yo igual les doy a los que tienen una crisis leve y con mayor razón a los que tienen una crisis moderada o grave, ¿no?
Vean, aquí está la dosis de corticoides, que si por ahí no les dije en la leve, pero igual aquí está, vean, en la que es por vía endovenosa le das hidrocortisona de 100 a 200 miligramos, simplemente una dosis, o prednisona 40 a 60. En sí, la dosis es kilopeso, ¿no? De 5 a 1 miligramo. Si el paciente pesa 80, póngale, le das 80 miligramos, y si le das a 1 miligramo kilopeso, si le das a 0,5, le das 40, ¿no? Eso se entiende. O sea, ¿qué son las dosis? Darle más dosis de esto no se ha visto que no tenga ningún beneficio, por si acaso. ¿No? Muchos pacientes dan 200, 300, 500 de hidrocortisona porque sigue igual. Se ha visto de que no hay ninguna mejoría. Vean, aquí dice, no se ha demostrado que dosis más altas ni bajas entre lo que le he indicado, ¿no? No ha mostrado ninguna diferencia. Entonces, le haces las nebulizaciones o le utilizas los aerosoles cada 20 o 10 minutos durante la primera hora. En esa hora también le das sus corticoides y vas reevaluando cómo está el paciente. E incluso dice que ya en esta crisis grave o moderada puedes ya vos indicarle glucocorticoides inhalados, ¿no? De acción rápida, ¿no? En un intervalo no mayor a 30 minutos y que durante los primeros 90 minutos, o sea, durante las primeras 3 horas, pues puedes darle, ¿no? Dice que mejora la funcionalidad y el descenso nuevo de hospitalización. Entonces, de que también, aparte del corticoide sistémico, se podría dar glucocorticoides inhalados, ¿no? Como la fluticasona o la budesonida sola. Y si se acuerdan, les he dicho de que la diferencia entre el salmeterol y el formoterol, que son beta 2 de acción prolongada, el formoterol también tiene una acción rápida, ¿no? Entonces, por ello puedo darle, pues, combinado el formoterol con este glucocorticoide, ¿no? También puedo administrarle para que vaya mejorando con cada media hora durante las 3 primeras horas, ¿no? Vean que tiene una mejoría de los síntomas y sobre todo disminuye la internación, ¿sí? Ahora también dice que vean, se puede utilizar el bromuro de hipatropio, ¿no? En la fase inicial de la crisis asmática grave, ¿no? Pero ¿en qué pacientes? En aquellos que vos les has hecho previamente el beta 2 y han tenido una mala respuesta. Entonces, en esos pacientes vos podrías utilizar el bromuro de hipatropio, ¿no? Los anticolinérgicos, ¿no? Ya que tienen una función también broncodilatadora, ¿no? Entonces puedes hacer salbutamol, formoterol, le das su corticoide sistémico a esas dosis, le puedes hacer también corticoides inhalados y vas reevaluando, ¿no? Siempre durante la primera hora. Y en el caso de que el paciente haya tenido mala respuesta a todo esto que se le ha hecho previamente, ¿vean? Pues estaría indicado, dice, como una medicación para poder sacar de esa crisis un fármaco que es el sulfato de magnesio, ¿ven? Por vía endovenosa, dosis única, de 1 a 2 gramos durante 20 minutos en goteo. Demostró la mejoría de la función pulmonar de un 10 a un 15% y sobre todo disminuye la necesidad de que el paciente se interne. Pero en pacientes severos, dice. Pero hay que tener una cosa, hay que tener mucho cuidado al utilizar este fármaco, porque vean de que eh, lamentablemente te puede intoxicar el paciente con el sulfato de magnesio. Y el paciente, en vez de una mejoría, puede tener un empeoramiento, porque cuando se intoxica el paciente, afecta el sistema nervioso y la causa principal que le afecta y que le produce es que puede tener parálisis ese paciente, debilidad muscular e incluso depresión del sistema nervioso. Entonces, vean solamente en pacientes muy graves y con malas respuestas al tratamiento se puede utilizar este fármaco, ¿sí? Pero su uso, vean, dice que no es recomendado en casos leves y moderados por si acaso, ¿sí? Entonces se hace en casos graves o muy severos que no disponen del tratamiento y también siempre y cuando se pueda monitorizar al paciente de forma adecuada, por el riesgo de que se intoxique, ¿no? Lo que a veces se hace para ver de que el paciente no esté intoxicado, como produce parálisis, es de que pues se va consolando cada hora, una vez que se administró este fármaco, el reflejo patelar. Si vos ves que su reflejo patelar está abolido, pues se queda ante un signo de que ese paciente puede estar intoxicado con ese fármaco y pues, lamentablemente pues, es contraproducente. ¿Cómo actúa este sulfato de magnesio? Básicamente dice que produce dilatación del músculo bronquial, ¿sí? Después, con respecto a otros fármacos, ¿no? En el tratamiento de la crisis asmática moderada o grave, se habla del Heliox, de antibióticos, de los receptores de antileucotrienes, etcétera, y pues en los cuales
no hay ningún dato que respalde su uso. O sea que una crisis asmática no baja al Montelukast, por si acaso, ¿no? Y también otro fármaco que se puede utilizar como medida de, en aquellos casos de que el paciente eh, no ha mejorado con el tratamiento, se puede dar la aminofilina. Sí, la aminofilina se puede dar también por vía endovenosa, siempre teniendo en cuenta de que se va a cortar, me parece, van a volver a reingresar. Bueno, vamos a esperar un ratito. Entonces, la aminofilina también se puede dar como tratamiento en aquellos pacientes que no responden al tratamiento inicial y también se hace por vía endovenosa, pero también hay que evaluar los riesgos beneficios de este fármaco, ¿sí? Porque tiene que ser supervisada por un personal calificado, ¿no? En los pacientes con asma casi fatal o asma grave. También se utiliza esto en aquellos que tienen mala respuesta al tratamiento inicial. ¿Vean? Los dos fármacos, como el sulfato de magnesio y la aminofilina, vean, están indicadas siempre y cuando tú ya le has hecho todo el tratamiento previo con beta 2 de acción corta, le has pasado obviamente el corticoide, los beta 2 hayan sido nebulizaciones o hayan sido con aerosoles, ya hayas visto que a la hora del paciente no ha mejorado, pues entonces, y el paciente sigue con su crisis moderada, grave o incluso aún ha empeorado mucho más, pues tú para evitar de que el paciente no termine en UTI y más aún intubado, pues no te queda que esos recursos como el sulfato de magnesio o la aminofilina, evaluando siempre riesgo-beneficio, ¿no? Por los efectos que puede tener. La aminofilina, lamentablemente, pues puede tener efectos de que puede traer alteraciones, especialmente a nivel cardíaco y hasta arritmias, ¿no? Entonces, vean, dice que la aminofilina debe utilizarse por un médico calificado a la dosis de que se requiere 2 kilopesos de 5 miligramos por kilo en infusión durante 20 minutos y después de la infusión se deja una dosis de mantenimiento a esto. Pero habitualmente la aminofilina y el sulfato de magnesio, si bien tendría que pasarse y es lo más indicado en urgencias, pero bueno, por ahí sería lo más conveniente de que ya el paciente estando internado en terapia intensiva, pues se utilice de estos recursos, ¿no? Entonces, vean, esos dos fármacos hay que pasarlos con mucho cuidado debido a los efectos adversos que pueda tener. Incluso dice que la aminofilina, aparte de que produce una broncodilatación a nivel bronquial, al igual que el sulfato de magnesio, se dice que la aminofilina tiene un efecto de que mejora y estimula la contracción de los músculos respiratorios, especialmente de los hemidiafragmas. Entonces vean de que por ahí la aminofilina tiene ese otro beneficio, se dice, ¿no? Pero lamentablemente con los efectos adversos que a veces pueden ser fatales. Entonces vean, esos son los dos fármacos que se utilizan una vez que tú has hecho el tratamiento con los beta 2 y corticoides y después de evaluar a la hora o a las 2, incluso hasta las 3 horas, no hay respuesta, pues utilizas esos fármacos y si no hay respuesta siempre, pues lamentablemente vos tienes que ver qué va a hacer con el paciente. Entonces, vean, ahí vemos los criterios de hospitalización. Dice, una vez que uno alcanza la meseta de respuesta máxima, ¿no? Utilizado la máxima dosis de broncodilatadores, ¿no? La administración de más medicación y no se traduce en una mejoría clínica del paciente, tienes que vos, obviamente, internarlo, ¿no? Porque el paciente no ha mejorado o ha mejorado muy poco. Por dicho motivo, habitualmente se recomienda decidir que el paciente se interne, ingrese al hospital después de 3 horas de haber iniciado el tratamiento, ¿no? Como les dije, vas evaluando hasta la primera hora y si por ahí vos quieres seguir intentando de qué vas a decidir qué vas a hacer, pues sigues por ahí con el tratamiento de igual forma hasta 2 o 3 horas. Y si en 3 horas vos ves de que el paciente no ha mejorado nada, sigue igual o ha empeorado, pues ahí tienes que internarlo, ¿no? Si ha mejorado, pues muy poco, casi nada, lo internarás en sala. Y si ha empeorado, pues tendrás que evaluar si va a terapia intensiva. Entonces, vean,
Habitualmente se recomienda decidir si el paciente se interna después de las 3 horas de haber iniciado el tratamiento. Aquellos pacientes que han recibido un tratamiento adecuado durante dicho plazo, ¿ves? Y permanecen sintomáticos, pero que requieren oxigenoterapia para mantener todavía su saturación más del 90%, igual también tiene que internarse. O sea, de que aquel paciente que después de haber hecho todo el tratamiento y sigue con síntomas y más aún no ha mejorado su saturación de oxígeno, sigue por debajo de 90, también tienes que internarlo, ¿no? Porque el paciente se supone que está obstruido y necesita oxígeno, ¿no? Entonces, vean, los criterios de hospitalización son esas, de que no hay una mejoría del tratamiento, de que después de 3 horas el paciente sigue igual o ha empeorado, y si el paciente también obviamente sigue hipoxémico, tienes que internar, ¿no? Cuando vos hablas de que él ha fracasado el tratamiento, de que justamente después de esas 3 horas el paciente no ha mejorado para nada y más bien ha entrado a un cuadro de una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y ha persistido con su cuadro de insuficiencia respiratoria y ha sido refractaria, ¿no? Al tratamiento. O sus síntomas y signos de exacerbación grave permanecen a pesar del tratamiento y obviamente existe una posibilidad de que el paciente requiera una ventilación mecánica en un principio. Por ahí no sea invasiva, ¿no? La ventilación mecánica no invasiva se llama BNI, o en este caso el paciente es remitido a la unidad de cuidados intensivos para una intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Entonces, el fracaso es cuando el paciente obviamente no mejora sus síntomas, sigue igual o empeora gasométricamente y clínicamente ante una insuficiencia respiratoria y que a pesar de todo el tratamiento que has hecho, hasta que incluso has utilizado las drogas esas alternativas como última opción, como el sulfato o la aminofina, no mejora, pues tienes que vos comunicar al de terapia intensiva y decir, hay un paciente así, pues tiene que internarse, ¿no? Para entrar a terapia intensiva. Ahora, acá dice que justamente la decisión de intubar al paciente basada en el juicio clínico, ¿no? Del médico que lo está viendo. Cuando deteriora el sensorio, cuando sea en forma progresiva o cuando claudiquen los músculos respiratorios, ¿no? Tú vas a ver un paciente que se está agotando, está respirando pero apenas y se está fatigando, se está agotando y está deteriorando su sensorio, pues no hay nada más que intubarlo e incluso pues a veces no te da tiempo ni avisar al de terapia y tienes que vos actuar en ese momento, ¿sí? Entonces vean, ahí estamos lo que hemos hablado sobre los criterios de hospitalización después de hecho el tratamiento y cuando ha fracasado el tratamiento. Y vean, aquí cito, hay un cuadro, un flujograma, y justamente lo que hemos dicho, ¿no? La evaluación estática es lo que hemos dicho, ver al paciente, recibirlo en la urgencia, ver los signos y síntomas de gravedad que tenga, interrogar sobre si tiene algún factor predisponente para que sea un cuadro severo o tener un asma fatal o casi fatal. Y la evaluación dinámica ya es después del tratamiento, ¿no? Evaluando después de haber hecho el tratamiento, según lo que corresponde, a la hora, 2 o 3 horas, y en base a eso tú ves y decides si se va a su casa, si ha mejorado, o decir si se interna en sala o se va a terapia intensiva. Ya les aclaro que aquel paciente que se vaya a su casa, pues obviamente tiene que irse con corticoides. Y justamente aquí está, dice, ¿no? La evaluación primero, dice, una evaluación inicial de la gravedad, que es la estática. Y en base a eso, a la anamnesis, a la exploración física, si puedes hacerle un BEF sub 1 o un pico flujo, en base a la saturación de oxígeno y otros síntomas según indicación, ¿no? Lo que hemos visto, pues tú clasificas al paciente si es una crisis leve, si es una moderada o grave, o si es una parada cardiorrespiratoria inminente, ¿no? En la crisis leve hemos visto los signos y síntomas, ¿no? El paciente habla, dice frases completas, está orientado, no está hipoxémico, todo lo que hemos visto en este cuadro de evaluación, pues si le hace una espirometría, me hecho que está más del 70%, pero habitualmente no tenemos en urgencias una espirometría, por ahí sí podemos tener un pico flujo, pero en algunos hospitales ni eso tampoco se tiene, entonces tienes que guiarte básicamente en la anamnesis, exploración física y otros exámenes o que puedes hacer con el paciente, ¿no? Y ahí evaluándolo en urgencias. Clasificas que es crisis leve, pues salbutamol o terbutalina, ya sea en aerosol o en nebulizaciones, ¿no? Cada 20 minutos, ¿verdad? Le doy a paz a la evaluación dinámica para ver si has respondido al tratamiento, ¿no?
Si puede ser una espirometría que sería lo indicado o un pico flujo que sería lo mejor, pues así ves objetivamente que la obstrucción ha mejorado, ¿no? Y también saturación y examen clínico, ¿no? Dice cada 30 minutos, pero a la hora tú haces eso, ¿verdad? Entonces justamente ahí tú ves que a la hora y obviamente a la hora haces la evaluación, pero vos vas controlando a este paciente cada 30 minutos, ¿no? ¿Cómo está? Hasta que vaya llegando a la hora. Cuando llega a la hora, o máximo 3 horas, tú ves cómo está, si está estable, asintomático, ha mejorado, está bien, alta. Pero a la alta vean siempre con corticoides por vía oral por 7 a 10 días. Le indica sus glucocorticoides inhalados más un beta 2 de acción prolongada si no venía utilizando y le das un plan escrito para que él utilice. Le dice, si usted tiene síntomas, pues a pesar de tomar esto y a pesar de que está haciendo este aerosol, un beta 2 de acción prolongada más corticoide, pues le dices, utilice su salbutamol por lo menos una semana, un disparo o 2 disparos cada 6 horas hasta dentro de una semana. Y después ahí ve, ¿no? Y si está bien, bien más a su consulta. Entonces, le haces un plan escrito, le dices qué tendría que hacer si vuelve a presentar síntomas en su domicilio y le darías pautas de alarma para decir cuándo venir o simplemente seguir con su tratamiento antes de que venga a consultar de urgencia. Y obviamente le das una cita, ¿no? Le buscas una cita para su control con el médico especialista que venía viéndolo, ¿no? Y si no venía viendo a nadie, pues que lo vea alguien. Si es una crisis moderada severa, lo que ya hemos dicho, oxígeno lo primero, ¿no? Si es menos del 90% la saturación, pues utiliza salbutamol, hemos dicho, y si no mejora salbutamol con hipatropio, pero en algunos casos es mejor dar los dos, combinas dos fármacos de acción rápida, le puedes dar salbutamol más hipatropio, que es lo que habitualmente nosotros hacemos, ¿no? En pulsaciones, o sea, en aerosol, cada 10 minutos es más. Aquí es más pausado, aquí es en menos tiempo, ¿no? Cada 10 o 12 minutos con nebulizaciones o con aerosoles de igual forma, ¿no? Le da su corticoide sí o sí aquí por vía endovenosa o sistémica. Aquí no está como les había aclarado, pero yo prefiero nomás darle, porque hemos dicho que mejora la exacerbación. Entonces, es mejor nomás darle porque igual se ve al alta con los corticoides, o sea, de que si aquí no está en el flujograma dar corticoides, pero yo les recomiendo que le den nomás esta dosis de hidrocortisona o prednisona esta dosis. Ya hemos dicho de que no, más de esto no tiene ningún beneficio. También hemos dicho de que se le puede dar glucocorticoides inhalados, ¿no? Como la fluticasona o budesonide, ¿no? 2 a 4 pulsaciones cada 10 o 15 minutos. O si no tienes en aerosol, también hay budesonide en gotas. O sea que, para que entiendan, la administración puede ser en aerosoles si es que hay, o si no, en nebulizaciones. La cosa es darle el fármaco para que inhale, ¿verdad? Y después lo vas controlando cada 30 minutos con la oxigenación, la clínica, si puedes en un pico flujo. Si ves que el paciente con una crisis moderada grave, igual también le das el alta, con todo esto que hemos dicho, ¿verdad? Si el paciente tiene una mala respuesta a la 1 hora o 3 horas, sigue sintomático, está inestable y sigue desaturando y sigue su pico flujo bajo, pues lo que tienes que hacer es hospitalizarlo con oxígeno para que dejas su saturación por arriba de 90, le dejas indicado el salbutamol reglado cada 6 horas con bromuro de hipatropio, le dejas su hidrocortisona, obviamente, cada 6 horas, o en su caso, prednisona vía oral, ¿no? Y hospitalizado incluso puedes considerar vos de utilizar el sulfato de magnesio o la aminofilina si el paciente no ha mejorado. Pero básicamente esos fármacos, ya les dije, tendrían que haber pasado en urgencias o, si no, en, ya cuando vaya a terapia intensiva, ¿no? Pero bueno, la verdad, en todos los hospitales de otros países y aquí también, la verdad, muchas veces en urgencia o en sala, a veces maniobras que tienen que ser en terapia intensiva. Entonces lo internas y una vez que está internado vas evaluando y después de un par de días verás si el paciente, ¿no? Ya está bien y puede irse a su casa de alta, ¿no? En cambio, el que tiene la parada cardiorrespiratoria inminente, pues ese está a punto de morirse, ¿no? Está claudicando, está mal, está por hacer un paro, pues ese oxígeno, también salbutamol más hipatropio, vean.
10 a 20 pulsaciones por minuto, dice, ¿no? Vean, o sea, es mucho más seguido, ¿no? Aquí era más pausado, aquí más seguido, aquí mucho más seguido, ¿no? Hidrocortisona endovenosa, y pues ese paciente lo más probable que va a requerir que requiera una ventilación por ahí a un inicio no invasiva. Ya les vamos a hablar cuando sea ventilación no invasiva, tocamos un poco en cuanto a un tema más adelante, que es el cuadro de edema agudo de pulmón, pero bueno, es básicamente ponerle una máscara en la cara para que el paciente respire con ese aparatito que es el BNI y le pueda ayudar antes de considerar la intubación o traqueal. O sea que lo primero siempre en un paciente que requiere intubación, no en todos, pero en la gran mayoría hay que considerar primero la no invasiva. Y si con la no invasiva no mejora, pues la invasiva, ¿no? Y la invasiva, ¿qué es? Pues ponerle un tubo en la tráquea, ¿no? La intubación orotraqueal, ¿no? Y obviamente este paciente ingresará a UTI, después estando en UTI, pues irá, ya verán qué tiempo mejora, y después saldrá a sala, y después de sala, obviamente, el paciente se puede dar de alta. Algo que me olvidaba, hay que evaluar siempre cuál es el factor de riesgo que ha desencadenado su crisis asmática, porque si el paciente, que es lo más frecuente, que tiene una infección respiratoria alta, pues tienes que darle antibióticos, ¿no? Porque si vos no le das antibióticos a ese paciente, pues nunca va a mejorar. O sea que siempre hay que buscar la causa que ha desencadenado su crisis asmática. Y hemos visto que lo más frecuente son los procesos infecciosos, ¿no? Entonces, por ahí siempre hay que darles antibióticos, porque si vos no tratas la causa de base, nunca va a mejorar. Entonces, siempre hay que buscar cuál es la causa que ha desencadenado su crisis asmática, ¿sí? Y para terminar todo esto, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues las recomendaciones son las siguientes, ¿no? Evaluar en cualquier exacerbación de asma debe incluir la identificación de signos y antecedentes de crisis de riesgo vital, ¿no? O sea, siempre hay que evaluar e identificar si ese paciente tiene factores para que pueda tener un mal pronóstico, ¿no? Donde por su asma termine en terapia o pueda llegar a fallecer, ¿no? Y ver las medidas objetivas también, ¿ya? Es recomendable siempre hacer una crisis asmática, un pico flujo o una espirometría. La espirometría no tienen todos los hospitales. Tenemos básicamente los especialistas un portátil y en urgencia menos va a haber. Y el pico flujo sí, pues es más fácil tener eso porque es un dispositivo de plástico que básicamente es soplar, pero ni eso a veces se tiene en todas las urgencias, ¿no? O sea que por ahí eso de objetivizar con esto es un poco difícil o complicado, ¿no? Ya que con esto tú objetivizas el grado de obstrucción realmente, ¿no? Porque ves qué porcentaje está obstruido, si es 70, 60, etcétera, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones son esas. Después, pues, otras recomendaciones de que todo paciente con crisis asmática se recomienda considerar la respuesta terapéutica inicial de la obstrucción al flujo aéreo para evaluar la conducta que se debe seguir. O sea, de que todo paciente que está con crisis asmática hay que hacer la evaluación dinámica, ¿no? Una vez hecho el tratamiento, ir evaluando dinámicamente cómo va, si vas respondiendo o no va respondiendo. Ven que en toda crisis siempre el fármaco primero de elección es los beta-2 de acción corta, ¿no? Los beta-2 adrenérgicos en forma inhalada, ya sea salbutamol, terbutalina en aerosol o nebulizaciones. Y acuérdense también, les vuelvo a aclarar, siempre les estoy recomendando y les estoy aclarando varias veces, el beta-2 de acción prolongada que tiene acción corta es el formoterol también, o sea que el formoterol también puede utilizarse como un beta-2 de acción corta, ¿no? Porque tiene ese beneficio. Y en las exacerbaciones moderadas o graves, pues, se recomienda administrar precozmente glucocorticoides, dice, y obviamente oxígeno. Pero yo le estoy aclarando que también es bueno y prudente darle también en las crisis leves, ¿no? O sea que una crisis leve yo habitualmente pues le daría corticoides, ¿no? Porque he visto que mejora. Aunque en la leve se supone que va a responder a los beta-2. O sea que una crisis leve es bueno dar también corticoides sistémicos. Ahora, si no le das y responde a los beta-2, perfecto. Pero en las crisis moderadas o graves, sí o sí hay que dar glucocorticoides y oxígeno, ¿no? Para que sature arriba del 90%. Entonces, bueno, ahí termina lo que es la crisis asmática, que pues cualquier paciente con asma puede llegar a tener en algún momento de su vida una crisis, ya sea leve, moderada, grave o una crisis que
sea casi fatal, y pues es un manejo de urgencia, ¿no? El médico de urgencia tiene que saber resolver esa crisis para que el paciente no vaya a mayores y no termine en algo grave, ¿sí? Entonces, todo paciente asmático puede debutar con crisis, ya les digo, o ya es un paciente asmático conocido que puede tener también una crisis en algún momento de su vida. Y hay que identificar la causa que desencadena la crisis. Si es falta de tratamiento, mala adhesión, si es un cuadro por infección, si es un alergeno, etcétera. Porque ya les vuelvo a decir, si es una infección, va a tener que requerir sí o sí antibióticos para que resuelva su cuadro. Bien, si tienen alguna pregunta sobre crisis asmática, les puedo volver a les respondo. Ya pues me adelanto, alguien me preguntó de sus compañeros la anterior vez si se utiliza la adrenalina. Vean, la adrenalina no está descrita en ningún esquema ni del GINA, de ninguna parte como tratamiento para la crisis asmática. Ahora puede ser que han visto acá algunos médicos utilizar en forma empírica, ¿no? Que pues porque ellos piensan de que puede ayudarles, pero en sí el asma es una obstrucción de los bronquios, ¿no? En cambio, la adrenalina se utiliza cuando es un edema de glotis, ¿no? Cuando es un angioedema, ¿no? Cuando se cierra la glotis, la garganta, si quieren entender, por alguna reacción alérgica, anafiláctica, etcétera, etcétera. Pero en el asma, la verdad, no hay nada descrito ni nada indicado. Igual también ya les voy aquí, por ir adelantando, algunos médicos utilizan la dexametasona que vos utilizas para aplicar intramuscular o bien endovenosa, que es el corticoide. Algunos médicos también, pues, rompen la ampolita y utilizan para nebulizar. Y la verdad, pues, sinceramente, no hay nada descrito tampoco, ¿no? Si tiene un efecto similar a los corticoides realmente inhalados que vienen en aerosoles o que vienen en gotitas para nebulizar, ¿no? Así que, pues, hay muchas cosas. Incluso he visto en algunos lugares, no les voy a decir dónde, hasta he visto que le ponen una ampolla de ranitidina a la nebulización y, pues, no sé, son cosas empíricas que algunos médicos utilizan o creen, no sé. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí, nos decía algo del sulfato de magnesio, ¿verdad? En caso sí. de que un paciente con crisis grave no, o sea, no haya posibilidad de monitorizarlo de manera adecuada, ¿qué se puede usar en cuenta del sulfato de magnesio? Pues justamente la indicación ahí dice, ¿no? Mira, los dos fármacos que se pueden utilizar es la aminofilina y el otro es el sulfato de magnesio, ¿no? Pues hay que monitorizar a esos pacientes porque por los cuadros de efectos adversos que tiene el sulfato de magnesio, pues como les dije, produce alteraciones en el sistema nervioso central y puede deprimir el centro respiratorio, ¿ves? Y puede incluso producir cuadros de parálisis, ¿no? El paciente empieza a tener debilidad y empieza a tener menos fuerza para mover los músculos, ¿no? Entonces, pues tienes que uno evaluar, ver riesgo-beneficio, ¿no? Tendría que ver en ese caso, pues, de avisar a la familia y decirle, vamos a pasar una medicación, pero puede tener este efecto adverso, ¿no? Después, los recomendados de otros fármacos sería dar en terapia intensiva porque va a estar con un mejor control y con una monitorización continua, ¿no? Lo mismo que la aminofilina. Y pues si estás en urgencia y tienes que pasarle, evalúas riesgo-beneficio avisando a los familiares, pero si no, sería lo más indicado que esté internado o por lo menos en terapia, que es lo mejor. Ya estando en terapia, cualquier complicación que tenga como debilidad o parálisis que agrave su cuadro, pues, inmediatamente pueden intubar al paciente. Y ya estando intubado, bueno, obviamente ahí sí, ¿no? Das con seguridad por ahí con cierta seguridad, mejor dicho, por los fármacos, porque ya está intubado, ya está conectado a un respirador y pues ya está recibiendo la oxigenación, por lo menos con la máquina respiratoria y pues por lo menos no va a estar en apuros si se complica por la intoxicación. Una forma de monitorizar, ya les digo, la intoxicación por sulfato de magnesio, algo práctico, como produce parálisis y va a abolir los reflejos, se hace controles con el reflejo patelar. ¿No? Al paciente que estás recibiendo le va haciendo el médico o el encargado, haciéndole el reflejo patelar, ¿no? Cada 10 minutos va viendo cómo está, si está conservado, si está disminuido. Y pues si el paciente va viendo de que, si el médico ve de que el reflejo se va abuliendo, no responde y más aún va agregando que tiene debilidad, pues en este caso se tendría que suspender el goteo de
del sulfato de magnesio y pararlo, ¿no? Y si los signos no mejoran al suspender, pues no un antídoto, ¿no? Pero un mecanismo que contrarresta el efecto del sulfato de magnesio, el gluconato de calcio. Entonces, en ese caso, tendrías que vos pasarle el gluconato de calcio para revertir los síntomas de desintoxicación. Eso es lo que uno tendría que hacer. Ahora también, así un extra para que sepan, van a ver también más adelante en su quinto año, cuando hagan prácticas de ginecología, el sulfato de magnesio es un anticonvulsivante, o sea que en pacientes que están embarazadas, que se internan y tienen cuadros de preeclampsia o eclampsia, pues es la droga que está, indica para evitar los cuadros de eclampsia, sobre todo en las mujeres embarazadas. Gracias, doctor. No, ya les aclaro que estos fármacos se hace como última alternativa para evitar que el paciente ingrese a terapia intensiva y no esté intubado. Pero si con eso no mejora, pues no hay otra, ¿no? Tendrá que ir a terapia y estar intubado. Y ya estando intubado, pues se seguirá haciendo el mismo tratamiento pues, hasta que vaya mejorando y salga del cuadro. Bien, ¿no hay ninguna otra pregunta? No.